Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Espero que hayan pasado unas Navidades muy bendecidas. Ya estamos casi a final de año. Estoy aquí hoy con Claudia y vamos a seguir lo que comenzamos la semana pasada, pero vamos a comenzar siempre entregándole todo este programa al Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra aquí. Guíanos, Espíritu Santo, te entregamos esta hora a ti y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos casi a final de año, Así Claudia. es. Estamos compartiendo ciertas áreas de la vida de Jesús que son bien importantes. Y no podemos compartirlo todo porque es muy largo, pero esperamos que en abril, cuando venga la Semana Santa, Podemos terminar otra. Si terminamos otras fases de la vida de Jesús. Pero hoy queremos compartir sobre la tentación y queremos compartir sobre la transfiguración y el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, llevándose tus enfermedades, tus pecados, amén, los míos también y los de Claudia. Amén. Así que estamos aquí. Claudia, ¿tú quieres saludar a las personas? Sí, que bueno, buenas noches, bendiciones a todos y es un honor estar aquí, un privilegio grande poder ser de bendición a muchas personas, pastora, que nos escuchan, ¿verdad? No solo países, en Latinoamérica, en Alemania, en España y en otros muchos países que aunque no lo vean en vivo directo, pero después sí, pues, claro, pueden ver esto grabado. Y quedamos la semana pasada, pastora, que hablamos desde el principio, ¿verdad? De la caída de Adán, de cómo ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre en Jesús y venir para sacarnos del hueco que nos metió el enemigo? Así es. Y es algo tan tremendo y hemos tocado ciertas cosas importantes y hoy vamos a terminar con la tentación que hablamos la un poco brevemente. Sí, pero esto es tan importante porque todos somos tentados. Jesús fue tentado y tocamos eso la semana pasada, pero queremos tocar ciertas áreas que tienen que ver cómo el diablo nos tienta a nosotros. Así es. ¿Tú quieres leer? Así es. Sabemos cómo el diablo funciona, ¿verdad? Porque la Escritura nos deja ver cómo él siempre funciona. Él siempre hace lo mismo. Él viene a matar, robar y destruir. Entonces, vamos a leer la Escritura donde Satanás tienta a Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, eso es importante, o sea que quiere decir que vino la tentación cuando ya él estaba en su estado débil. Al final, cuando ya él tenía tanta hambre, cuando él no había comido y él fue tentado por el diablo. Igual que nosotros somos tentados de la misma manera. Y en 1 Corintios, déjame leerle esto, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. La salida está en las promesas. Así es. Y no es que Dios es el que da la tentación. Lo que está diciendo es que juntamente con la tentación que el enemigo te da, te envía, él te da la salida. Dios te da la salida. Y eso es importante que lo sepas. Amén. Que lo sepas. Entonces dice que pasados los 40 días Jesús tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Ahí empieza la tentación. En el griego dice, yo sé que eres hijo de Dios. Wow. En otras palabras, él le dice, yo sé que tú eres el hijo de Dios y que puedes hacer esto. Fue lo que le quiso decir. Claro. Porque Satanás siempre trata de usar la palabra de Dios para engañarnos a nosotros. Ahí lo tentó diciéndole, yo sé que eres hijo de Dios, usa tu divinidad y convierte esta piedra en pan.
ahí lo tentó en su debilidad física porque él tenía hambre. ¿Y cómo le contestó Jesús? Escrito está. Escrito está, le contestó con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es una promesa y una escritura que nosotros también tenemos que apropiarnos de ella. No solo de pan, no de comida, No de nada más vas a comida, no vivir, de tus deseos de la carne. sino que tienes que comer espiritualmente la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que alimenta tu espíritu, Así es. igual que la comida alimenta tu cuerpo. Así es, amén. Así que Ahí Jesús estaba diciendo de que él no iba a hacer las cosas dependiendo de él mismo, de como hijo de Dios, sino que se identifica con nosotros y nos deja saber que no nos vendrá tentación mayor que la que nosotros podamos con la autoridad de la palabra vencer. toda tentación, Él te ha dado la salida y la Amén. tienes en la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a tocar esto. ¿Sabía Satanás a quién estaba tentando? Sí, lo sabía. Porque como dice en el griego, ya que eres el Hijo de Dios, Wow. ya que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué beneficios le ofreció Satanás a Jesús? Primero, llenar su estómago. Así es. Segundo, obligar a Dios Padre a hacerlo rey sin tener que ir a la cruz. Sí, así es, sí, porque él le mostró, él le mostró lo que podía darle a Todos él. los reinos Todos de la los tierra reinos fue de la la tierra. tercera. Tomar los reinos de la tierra sin ir al Calvario. Entonces, Así es. Él siempre te tienta con cosas que tienen que ver con la carne. Sí. Con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así Tres es, áreas. sí, sí, lo dice en Primera de Juan 2:16. 2, 16 y 17. Así que es importante saber eso porque él lo llevó, dice, a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Sabemos que el Señor no podía recibir esa potestad del enemigo porque él estaba en una misión. Claro, claro. Y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Pero ¿sabes algo? Él fue tentado porque Satanás tentó a Jesús en el reino físico. Llena tu estómago, Jesús. Así dependes de ti mismo. Así, Los deseos de la carne. así es. La segunda tentación fue en lo mental. Ambición, en deseo de conseguir cosas, los deseos de los ojos. Así es. Le digo, mira, Tú todo esto te lo doy. tú estás buscando primero de Todo esto te lo doy, le dice. Vamos a Eso fue en el leer. área mental. La tercera tentación fue en el reino espiritual, avaricia. Todos los reinos del mundo te daré. Fíjate. Si tú postrado me adorares. Hay muchas personas que quieren más la gloria de los hombres que la gloria Sí. de Dios. Y eso es peligroso. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso son las tres áreas que nos tientan a nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo la tentación del diablo al hombre? ¿Quieres buscar Santiago 1, del 13 al 15? Porque todos nosotros tenemos debilidades de la línea sanguínea y el diablo sabe nuestras debilidades por nuestras acciones y actitudes y nuestra boca. Así es. Y nuestra boca. Dice Santiago 1, dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pastora, esa palabra concupiscencia a mí me llamaba la atención porque yo realmente no sabía. Porque eso tiene que ver con tu carne, los deseos de la carne, y eso termina en el pecado. Termina en el pecado porque tú quieres algo tanto, una tentación tanto que terminas, si no haces algo, terminas cayendo en el pecado. Y cada quien tiene su concupiscencia diferente. Todos tenemos diferentes. Yo tengo una debilidad diferente a la debilidad suya. Así es. Y ahí es donde el enemigo nos tienta. Así es. Por eso dice que cada quien por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces,
Esa debilidad, esa concupiscencia o apetito de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así es. Entonces, hay tres cosas que abren las puertas al enemigo. Debilidades espirituales. Estamos débiles en la palabra. Cuando no nos metemos en la palabra lo suficiente, nuestro espíritu se debilita y entonces quien domina es la carne. Así es. Y así es. Dos, cuando tenemos necesidades físicas y las promesas de Dios no se han manifestado todavía en nuestras vidas, hay que tener cuidado, especialmente cuando somos atacados por enfermedades, porque la fe y la paciencia van juntos, son primos hermanos. Hay que tener paciencia y esperar que se manifieste lo que ya tú has recibido en el espíritu. Pueden ser problemas financieros, ataques de enfermedades, problemas en el hogar o con los hijos. Y tercero, la duda. La duda Abre la y puerta. el temor son polos opuestos a la fe. Así es. Son polos opuestos. Cuando dudamos del amor de Dios, cuando dudamos de que realmente la promesa de Dios va a hacer lo que dice que hace. La duda puede ocurrir, dice, cuando estamos confesando la palabra sobre esa situación que nos está atacando, pero no se manifiesta, en nuestra vida, todavía no se ha manifestado. Y eso es importante entender que nosotros tenemos que mantenernos perseverando y firmes en la palabra hasta que se manifieste. Toca para cerrar la puerta al diablo lo que tenemos que hacer. Claro, porque eso abre las puertas al enemigo, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para cerrarle la puerta? Dice, arrepentirnos del pecado. La duda es un pecado. Sí. El estar dudando de Dios es un pecado. Entonces tenemos que ir al trono de la gracia y arrepentirnos de todo pecado y Él nos perdona. Segundo, llevar a la cruz tu debilidad. Poner en esa cruz tu debilidad. Tu debilidad puede ser, no sé, a lo mejor cosas del mundo. O puede ser que no quieras leer la palabra y te atrae otras cosas más. Hay diferentes debilidades. Sí, porque no debilidades. Siempre tiene que ser algo que fumes o que hagas algo del sexo. Puede ser algo que realmente Dios quiere que haga y no estás haciendo. Puede ser que el tiempo no lo uses correctamente. Eso me ha pasado. Eso es una debilidad. Eso me ha pasado a mí algunas veces y me tengo que arrepentir. Que esté el día entero y que no le dé el tiempo que necesito darle. Estamos dándole más tiempo a las cosas del mundo que a la palabra de Dios. Sí. Dice, llevar a la cruz tu debilidad. En Gálatas 5:24 dice que tenemos que crucificar nuestra carne. Y los deseos de la carne. 3, obedecer la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo y lo hago. Ser hacedor de la palabra. Y no darle lugar al diablo. En Santiago 4:7 dice que no le demos lugar al diablo. Así es. Wow. Así cerramos puertas para que la tentación no sea manifiesta. Porque la tentación puede venir. Y es así. Es así. Pero si tú no la concibes, no la meditas y no le das luz, se va. Ella se va. Se va. ¿Y cómo la combates? Con la palabra. Hablando la Cuidado palabra. Lo que entra por tus ojos, por tus oídos y por tu lengua. Así es. Porque eso trae pecado. Si vemos algo que no debemos ver en la televisión, yo tengo que apagar programas que empiezo a ver y viene algo que no debería de ver y lo cambio. Y es importante porque las imágenes, nosotros fuimos hechos para por imágenes. Los ojos, entran por los ojos. Y después te quedas meditando en esa imagen o en ese pensamiento o en ese deseo. Y ahí es donde la concupiscencia, el enemigo viene a atacarte. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a la transfiguración ahora. Hemos explicado bien sobre la tentación, que Jesús fue tentado, pero Él no falló. Nosotros somos tentados y muchas veces fallamos, pero tenemos a nuestro sumo sacerdote que pedimos perdón y esa sangre nos sigue limpiando como un detergente a nosotros. O sea, pastora, que es de alma que ser tentado no es el pecado. No. Porque Jesús fue tentado. No. Ser tentado no es el pecado. Caer en la tentación es el pecado. Y eso es lo que el diablo trata de hacer. Porque somos tentados por la carne, por el mundo y por el diablo. Así es. Bueno, vamos a tocar la transfiguración. Eso es algo tan tremendo. Esa parte muchas personas no entienden por qué Jesús se transfiguró.
¿Y por qué él se llevó esos 3 testigos que subieran con él a la montaña de la transfiguración? Subieron allá arriba los 3 más cerca de él, Pedro, Jacobo y Juan, y allí se transfiguró Jesús, se quitó el velo de la carne y vieron al Dios Todopoderoso. Qué lindo. Bajo una nube, y en esa nube estaba Moisés y Elías. Mira que eso es algo tan tremendo. Tan tremendo. Muy Fíjate, lindo. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, pero sí entró en la transfiguración. Y se paró en la ahí, tierra y prometida. se paró en la tierra Es prometida. impresionante. Moisés, el dador de la ley, y Elías, el que cumplió la ley, Sí. eran los dos. La ley y los profetas. La ley y los profetas, que Jesús dijo que él venía a cumplir la ley y los profetas. Amén. Y estaban hablando de su éxodo, Sí. de su éxodo, de su partida, lo que Amén. iba a ocurrir en la cruz, la obra que el Padre le dio a Jesús para que cumpliera. Tú sabes algo, Claudia, que estudiando estos vídeos me doy cuenta que él necesitaba eso, necesitaba verse como el Todopoderoso de nuevo, antes de ir a la cruz. Sí. Se quitó el velo de la carne y ahí vemos al Dios Todopoderoso. Él necesitaba eso, porque él iba a pasar por el tiempo más difícil de la vida, de la separación entre Dios Padre y Dios Hijo. Amén. Amén. Miren lo que dice aquí en Mateo 17:1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz. Pastor, eso me llama mucho la atención, No, sí. porque cuando uno lo lee a veces rápido, por eso es que es bueno meditar en la palabra. No, hay que Dice leerlo. una nube, no fue una nube, es la luz, la gloria. La gloria de Dios bajó y de esa nube de luz salió la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo amado. Mira, Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué te está diciendo el Señor? Wow. A él oíd. Él es la palabra. No busques ningún santo, Amén. no busques nada, sino la palabra de Dios. Él nos habla a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece eso? No, tremendo, tremendo. Él, es que ahí estaba él en su gloria y recordándole a Moisés y a Elías y dejándole ver que él había venido aquello que ellos habían esperado. Y de lo que habían hablado. Y ellos vinieron, no del cielo, vinieron Del del paraíso. centro de la tierra. Porque todavía no había cumplido el éxodo de Jesús, Esto que era para tremendo. llevárselo. Él se llevó a los 3 íntimos de él. Ellos eran los que oraban con Jesús y los que no iban a decir nada. Pues Jesús le dijo, no pueden hablar de esto hasta después. Fíjate, eran líderes, él podía confiar en ellos y los otros lo iban a creer. Él no podía llevarse a los 12, porque ahí habían personas que a lo mejor no estaban espiritualmente crecidos, maduros. Podía haber celos también, claro. Podía haber confusión. Y no hubiera guardado el secreto, y no podía ocurrir eso. Entonces, su cuerpo fue transformado, totalmente cambiado, su cara brilló como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Metamorfosis. Eso es lo que es la transfiguración. Así es. Así que aquí vemos bien quién era Jesús. Dios, el Dios Todopoderoso. El Dios de yo soy. El Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Amén. Así es. El Dios todo, porque Jesús, Dios Padre hace el plan, el arquitecto. Dios Hijo cumple el plan. El que se presentaba siempre era la segunda persona de la Trinidad. El yo soy. Por eso él se identificó con el yo soy. Que cuando vinieron los soldados a buscarlo, que él dijo, yo soy, todo el mundo se cayó para atrás. Así es.
Y él se manifestó ahí delante de Pedro y de los que él llevó, ¿verdad? De los 3 testigos, como el Dios Todopoderoso y les dio a ver el reino, el reino de Dios y de cómo ellos también iban a tener que recibir esa muerte, la resurrección para poder entrar en ese reino. Amén. Busca segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Yo lo leí ahorita. Ahí está. Léelo. Dice, este es Pedro dando testimonio, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso fue también el bautismo que lo tocamos la semana pasada, pero ahora lo vemos otra vez a Dios Padre hablando. Este es mi Hijo amado, solo a Él oíd. Es solo a través de la palabra o del Espíritu Santo nosotros podemos ser guiados en este nuevo pacto. En el viejo pacto eran guiados por los profetas, por algunos de los reyes, pero en este nuevo pacto tenemos a Dios dentro de nosotros y somos guiados por el Espíritu Santo. Esto es tan tremendo. Si usted no se ha leído esto de la transfiguración que está en 3 de los evangelios, es importantísimo que entiendan esto, porque ahí vemos cómo estamos hablando del éxodo, de la partida de Jesús, cuando ya él terminara, que él iba a ser resucitado y llevado de nuevo al cielo. Esto es algo tremendo. Así que, y claro, él quería tener testigos, por eso llevó a esos 3. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios. Busca primera de Juan y lee del 1 al 4 para que vea que Juan también, primera de Juan. En Juan 1:14 es la escritura. No, es primera de Juan 1 al 4. Primera de Juan quiere usted. Okay. Primera de Juan del 1 al 4. Del 1 al 4 dice, sí. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claro, porque ellos la vieron. Lo vieron y oyeron la voz del Padre. Lo que hemos visto y oído. Estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tremendo. Muy lindo. Ellos tenían que ver que iban a tener cuerpos glorificados. Después que nosotros nos vayamos de aquí y venga el rapto de la iglesia, vamos a tener cuerpos glorificados como el de Jesús. Así y los discípulos necesitaban ver esto. Así es. Entonces, con esta visión, los discípulos entendieron el plan de Dios y el reino de Dios. Así es. Y tenían que ver lo que, mira, lo han escrito. Pedro y Juan lo han dicho, en las cartas. Así es. Así que, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la entrada triunfal de Jesús y la última semana de Jesús en la tierra. Tremendo. Eso es algo tan tremendo. Impactante. Vamos a tocar los últimos 7 días. La última semana. Sí. Después que él se transfigura, dice que Pedro ya le había sido revelado que él era el Cristo. Habló del reino de Dios, habló a sus discípulos, los preparó en camino. Tuvieron la Santa Cena, la Cena Pascual, y ahí fue algo tremendo. Después él en camino a Getsemaní, él los estaba entrenando. Eso tiene que ver con el libro de Juan.
desde el capítulo 14 al 17, tiene que ver ese camino, él entrenando a los discípulos en cosas que quería que ellos supieran del reino. Del reino, Del sí, reino. amén. Así Es que muy, muy importante porque eso nos toca a nosotros, todas estas enseñanzas y bueno, vamos a tocar las últimas, los últimos 7 días. los últimos 7 días, amén. Gloria a Dios. El primero de los últimos 7 días, María lo unge con perfume y lo prepara para su muerte, para lo que iba a pasar. Así es. Al otro día es la entrada triunfal a Jerusalén. Hosana al Hijo de Dios, al que es bendito. Amén. El Rey que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo recibieron todo el pueblo? ¿Cómo lo alabaron? ¿Cómo sabían realmente que él era el rey? Y después esa misma gente, ¿verdad? Como Y él entró montado en un asna, en un asna, en que un nunca pollino. nadie se había montado. Y él entra ahí. Y eso es algo tan tremendo, con palmas, que significa regocijo. Esas palmas, ellos, Amén. es algo tan tremendo. Después, al próximo día, Jesús maldice la higuera. Hemos tocado eso mucho aquí, Sí, que está en Marcos 11, sí, que porque él tenía hambre sí. y fue pensando que esa higuera que tenía hojas verdes, que había fruto, y no hubo fruto ahí. La higuera estaba como, era una higuera engañadora. Engañadora que engañó a Jesús, y Jesús le contestó y Amén. maldijo la higuera. Y ahí tenemos la enseñanza que hemos tocado. Y eso fue ahí cuando mucho. él viene saliendo de nuevo, porque él después que entra triunfal va a Jerusalén, va al templo, pero después él sale de Betania de nuevo y es donde pasa por ahí Al otro día. al otro día. A las 24 horas se había Ya secado, se había secado. la higuera. Wow. Igual haces tú cuando tú maldices un cáncer, cuando tú maldices De la artritis, raíz. desde la raíz, algo ocurre en tu espíritu que tú no puedes ver. Siempre queremos hablar aquí de sanidad, Amén. porque la palabra de Dios es la medicina de Dios. Y queremos que aprendan que tenemos autoridad de maldecir en el nombre de Jesús y hablarle a cada situación que venga en contra de nosotros. Así que él limpia el templo y después al otro día, cuando él ve que la higuera, Pedro ve que la higuera se había secado. Que él realmente se sorprende y le dice, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces le da la enseñanza. Y ese árbol de higuera es un árbol grandísimo. Enorme. Y Enorme. se secó desde la raíz. Y no se vio hasta el otro día Wow. la parte física. Así que vemos aquí confrontación con los fariseos sobre su autoridad, sobre pagar impuestos a César, ¿te acuerdas? Sí, que le preguntó, que le preguntaron con la moneda. Así es, y él les contesta, siempre les daba respuestas y aún así ellos no se satisfacían. Todo esto, lo que pasa es que se ha hecho un resumen de los 4 evangelios, ¿está? En los 4 evangelios, cuando le hacen la pregunta de la mujer con los 7 esposos, y él le dice que en el cielo no va a haber casamiento, y sobre el mandamiento mayor, que es el amor. Amén. Así que todas estas cosas ocurrieron en un día cuando él estaba enseñando en el templo. Él estaba el día entero allí enseñando. Después, el próximo día, Jesús denuncia a los fariseos y el discurso del monte Olivet, que él habla de tiempos finales ahí en Mateo 24 y 25. Así es. De todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y es muy interesante cuando él denuncia a los fariseos, eso está en Mateo el capítulo 23, todo ese capítulo de los ayes y de todo como él, es una enseñanza. Son los mismos años de Isaías. Es una enseñanza de cómo Dios trabaja con nosotros de adentro para afuera. Para afuera, así es. Entonces también al próximo día las últimas series de parábolas. Jesús hablaba en parábolas. Un día vamos a tocar más las parábolas para que el que tiene interés, Amén, que entienda y escudriñe la palabra. El que no tiene interés dice que se pierda y que no se sane. Pero él habló de las 10 vírgenes, de los talentos y la boda del hijo del rey. Todas esas son parábolas tremendas. Un día las vamos a tocar aquí.
Y después el próximo día, tú quieres tocar el próximo día de Pedro y Juan, van a preparar la Pascua. Sí. Pero también cuando él habla de las parábolas, algo que me llama la atención y me es interesante ver cómo él habla en esas parábolas que es importante orar y velar. La fidelidad, el servicio al reino, yo tengo aquí en mis notas, que la fidelidad es muy importante para Dios. Es lo más importante cuando servimos a Dios, que tú le seas fiel en lo Sí. en el llamado que Él te ha dado, que tú lo cumplas y le seas fiel. En las 10 vírgenes lo vemos, la Lo fidelidad vemos. y el estar atento, velando. En los talentos también, la También lo fidelidad. vemos. Y la boda del hijo, de cómo él quiere que uno sea fiel sobre el reino de Dios y su beneficio. La fidelidad. Esa parábola de las bodas del hijo de rey es bien interesante porque él mandó a buscar a las prostitutas y a todos Aquellos pecadores. Porque a todo el mundo que le preguntaba, no, yo no puedo. Y él dijo, busca a todos los del mundo. Claro. Tráelos a las bodas. Porque él mandó a buscar a los suyos invitados que llegaban a la boda. Él está dejándole saber al pueblo judío que los rechazó, ve y busca a los gentiles, a los pecadores, y los trajo. Un día vamos a tocar eso. Así que, y después al otro día, él envió a Pedro y Juan a preparar, porque eran las fiestas, era la Pascua. Ellos prepararon, fueron al aposento alto donde ya estaba preparado para que él se reuniera ahí con sus discípulos. Y allí él, pues, hace la Santa Cena, ¿verdad? Allí lava los pies a sus discípulos, en un acto de humildad, de que el mayor sirve al menor y que nosotros venimos para enseñar y para servir. Y ahí Jesús ora por sus discípulos, también hace la oración intercesora. Por eso es que desde el capítulo 14 al 17 tiene que ver todo con la Santa Cena y en camino, que en camino allá a Getsemaní fue cuando le dijo a Pedro que el diablo quería zarandearlo. Así es, sí. Como trigo. Sí, sí, sí. Y que él tenía que ponerse fuerte. Firme, porque ya sabía que Pedro venía la prueba y él lo iba a negar. Y lo iba a negar. Entonces, después en Getsemaní, ¿verdad? Él ahí hace la oración intercesora, que es muy al Padre. Ahí él entrega, ahí él ora por los discípulos. Ahí es donde él gana la batalla de ir a la cruz. Eso lo vamos a tocar en abril, porque tiene que ver con esa semana. Es una agonía. Es una agonía lo que él pasó, y fue la primera vez que sangre tocó la tierra. Sangre salió de sus sienes y tocó la tierra, la primera vez que Jesús derramó su sangre. Y ahí deja ver, dice, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, Jesús vino como hombre. Él sufrió, él padeció, él se angustió y él sabía, porque él sabía las escrituras de lo que él iba a padecer y tenía que ser así. Él tenía los dones del Espíritu sin medida, porque él nunca pecó y él solo hablaba la palabra de Dios, y los dones de sabiduría y todos esos dones se manifestaban en él, porque él nunca pecó. Tenía una sangre limpia, solo hablaba las palabras del Padre, así que tenía la unción sin medida. Sin medida. Nosotros no hablamos constantemente la palabra de Dios. Que deberíamos. Y ahí también cuando él está orando y él se lleva a sus íntimos, ahí también les dice, orad y velad. Eso a mí me impacta, pastora, porque la importancia de orar, la importancia de estar alerta y la importancia de la palabra de Dios. La oración es la manera que Dios puede funcionar en el mundo y en nuestra vida. Esa es la manera que Él nos ha dado para Él funcionar en este sistema que es el sistema del enemigo. Entonces, cuando nosotros oramos, esas oraciones llegan, Él las contesta y puede funcionar y entrar en nuestra vida o en lo que estemos orando. Por eso es tan importante orar por tu país, por tus necesidades, por tu familia, porque todas esas oraciones es la manera que Dios puede interceder por ti, hacer lo que tiene que hacer. Y él les dice, orad y velad para que no entren en tentación. Así es.
Así es la tentación. en la tentación. Entonces, el viernes por la madrugada, la traición de Judas, y ahí empieza ¿No? el Ahí sufrimiento. empieza el sufrimiento porque ahí él va, lo entrega y cuando él viene bajando ya, porque ya en la tercera oración que él dice, orad y velad, y ellos estaban durmiendo, dijo, ya descansen, ya él había sido fortalecido y ya él bajaba porque ya llegaban a buscarlo. Y cuando Judas viene y él le dice, amigo, me has traicionado con un beso. con un beso. Un beso. Wow, eso a mí me impacta de ver ese sufrimiento que Jesús tuvo de toda área. Traición, Él dolor, sufrió en su espíritu, alma y y cuerpo. Ahora vamos a ver, los 7 juicios, fueron 7 juicios. Y lo que más me impacta a mí de esos 7 juicios es la pregunta más impactante que Pilato le hace a Jesús. En Mateo 27, 22. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Wow. Esa pregunta cada persona tiene que hacérsela en esta tierra. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Lo vas a recibir o lo vas a negar? Depende de ti cómo tú contestas esa pregunta. ¿A dónde vas? Y cómo vas a vivir el resto de esta vida. Porque una vez que tú los recibes, tienes todos los beneficios que Él nos ha dado y uno de ellos es tu sanidad. Amén. Tu sanidad, tu Así sanidad. así es. Así que cada elemento del juicio, de estos juicios, exalta a Jesús. Vamos a tocar esos juicios. Porque de ahí, cuando a él lo arrestan, que llegan muchas personas, ¿verdad? A él se lo llevan de ahí a la casa de Anás, que es el primer juicio. El primer juicio. Y Anás, ¿verdad? Era el suegro de Caifás, que ya no era sumo sacerdote, por eso era un juicio ilegal. Pero estaban bien unidos ellos dos, Caifás y Anás. Sí. Caifás y Anás. Y ahí dice, en la casa de Anás le pregunta sobre sus enseñanzas y discípulos, y Jesús le contesta, yo siempre hablé de frente, nunca hablé escondido. Yo enseñaba en las sinagogas y en el templo. Yo no hacía nada en secreto. Tú puedes preguntar a los que han oído de mí, a los que han oído mis enseñanzas, como diciendo, ahora tú me apresas cuando yo he andado en público y enseñando a todos y haciendo milagros. Este era un juicio ilegal porque los juicios solo se podían hacer de día. Y esto era de madrugada. Esto fue de madrugada, un juicio ilegal. El segundo juicio, que fue de la casa de Anás al palacio de Caifás. Pedro y Juan siguen de lejos a Jesús. Caifás reunió al Sanedrín para tratar de condenar a Jesús. Eso fue como a las 1 o las 2 de la mañana. Caifás le pregunta a Jesús si él era el Mesías y Jesús le contesta, yo soy. Él se identificaba con el yo soy de Moisés. En Éxodo 3:14. Caifás condena a Jesús, le escupen su cara y le pegan puños. Pedro niega a Jesús 3 veces. Ahí es cuando Juan sigue con Jesús y Pedro se queda afuera y lo niega 3 veces. Eso fue lo que Jesús le quiso decir. El diablo quiere zarandearte. Así. Pasarte como el trigo. Y lo pasó como el trigo, porque lo negó 3 veces. Wow. El tercer juicio, Jesús es condenado oficialmente por el Sanedrín y Judas se suicida. Claro, porque Judas, al ver que él había entregado a un inocente, él pues se quita la vida en vez de haberse arrepentido, ¿verdad? Él no se arrepintió, él se quitó la vida, es una pena porque Dios lo hubiera perdonado, Jesús. Por eso es que el remordimiento no es igual al arrepentimiento. No. Tú puedes tener remordimiento de haber hecho algo mal, pero en sí no arrepentirte. Claro. El cuarto juicio del palacio de Caifás a Pilato.
Pilato le pregunta a Jesús si era él el rey de los judíos. Pilato le informa a los judíos que no se encontraba falta en Jesús y lo envía a ver a Herodes, porque se enteró que él era de Nazaret, de allá, sí, y que era Galileo. Galileo, sí. Toca el quinto juicio. Wow, qué impresionante. Entonces, cuando lo envían a Herodes, ¿verdad? Herodes no encontró culpa No. y lo regresó a Pilato. Así Se que, moja y se ríe de él. sí, Herodes le hace preguntas a Jesús. Él se ríe, él era Mundano. un mundano, que hacía orgías y todo eso. Y entonces Herodes envía a Jesús de nuevo a Pilato. Ese juicio no quedó en nada. Ahora, el sexto juicio del palacio de Herodes a Pilato, Pilato pone a Jesús ante los judíos. Él lo quería azotar y soltar. Él sabía que era inocente. que él era inocente. Les recuerda que lo encontraron a él y Herodes también, Sin y culpa. Pilato no encontraron culpa en Jesús, lo encontraron inocente. Y les dice que en la Pascua él siempre suelta un prisionero. Le ponían dos personas y ellos escogían y soltaban a uno. Sí, él estaba tratando de salirse de juzgar Trató. y de no condenar a Jesús. Pero los judíos demandaron que crucificaran a Jesús y escogieron que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Esa maldición cayó sobre el pueblo judío. Hasta los días. Pilato se lava las manos de ese crimen. Pilato oficialmente condena a Jesús a morir en la cruz. Él tuvo culpa porque su esposa le dijo que no tocara ese hombre, que era un hombre santo, que ella había tenido un sueño, que era un hombre justo y bueno, y él no le hizo caso. Wow. Y el séptimo juicio del salón de Pilato al Praetorium, los soldados desnudan, aquí viene ya todo el sufrimiento más fuerte de Jesús, lo desnudan, le ponen un manto rojo, le dan los 39 latigazos, llevándose todas las 39 maldiciones de generaciones, de enfermedades que hay en la tierra. Le ponen la corona de espinas, que significa que Jesús llevó la maldición. Se mofan de él, escupen a Jesús y le arrancan su barba. Lo dice en Isaías capítulo 50, que le arrancaban su barba. Eso es un sufrimiento horrible. Horrible. Vamos a tocar y esos azotes despedazaban su piel, ¿verdad? Esos cueros. Porque tenían púas que arrancaban su piel. Jesús estaba con sus órganos por fuera, desnudo. Vamos a ver lo que significa esa muerte de crucifixión. Wow. Los clavos de 5 pulgadas fueron clavados en su muñeca, aquí. Sí. No aquí. No, porque aquí no aguanta. En esta área donde hay venas. Ahí. Y hay el pulso del corazón. Fue. Mareos tremendos. Wow. Calambre por todo el cuerpo. Esto es lo que hace una muerte de crucifixión. Una sed tremenda. Hambre de muerte. Tétano. Insomnio. Vergüenza de ser crucificado. Él estaba desnudo. Sí. Gangrena. Venas laceradas. Órganos, músculos expuestos, ¿ves? Sí. Los órganos y los músculos, como le arrancaban la piel con esos 39 latigazos, esas púas. Eran 2 hombres, 2 soldados que por los 2 lados le estaban por al frente y por atrás. Allá en Oklahoma nos dijo un médico que le dieron, una señora tuvo una revelación que Jesús se le presentó y le dijo que le dieron 13 latigazos por al frente y el resto por la espalda, llevándose todo tipo de enfermedad. No solo eso, Jesús sufrió por tus enfermedades, por problemas del alma, por todo lo que tiene que ver con la mente, y muere espiritualmente. Para que él pueda morir físicamente, él tuvo que morir espiritualmente.
cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claudia, en ese momento, él estaba tomando tu lugar y el mío, y el de cada persona, porque él nunca le dijo a Dios, él le decía a mi Padre. Ahí estábamos tú y yo. En ese momento él estaba siendo tu sustituto. Así es. No recibas ninguna enfermedad, Claudia. Así es, así es. Hay que decírselo a las personas que nos están mirando. Ya Es- todas las enfermedades fueron liquidadas. No te pertenece. Igual que no te Pagó el pertenece el precio. pecado. Si has recibido al Señor, no te pertenece que ninguna enfermedad se quede en tu cuerpo. Amén. Toma autoridad y echa esa enfermedad fuera. Háblale a la montaña, háblale al problema. Amén. Él se hizo pecado y Él se llevó las enfermedades. Él fue el que pagó el precio. Él fue tu sustituto y el mío. Él hizo todo. Todo. Él dijo, consumado es. Y eso lo dice en Isaías. Pero eso significa Tetelestai. Tetelestai. Yo tengo algo aquí de eso que lo aprendí de Rick Renner, lo que significa tetelestai. Amén. En otras Gloria a palabras, Dios. esa palabra tetelestai significa consumado es. Él lo gritó porque cuando un cordero era sacrificado que era perfecto, el sacerdote gritaba, tetelestai, fue hecho perfecto el sacrificio. Y Jesús lo gritó, tetelestai. Jesús exclamó, ya todo es terminado, lo he traído a una conclusión completo. En ese momento, el viejo pacto, el sumo sacerdote decía esas palabras cuando el sacrificio y la misión era completada. En el mundo de negocio, esa palabra era usada cuando la deuda había sido pagada. Tetelestai, todo ha sido liquidado. Terminó un periodo, terminó el viejo pacto y vamos a entrar en el nuevo pacto. Amén. Aunque en ese momento no entramos, Jesús tuvo que ir al infierno, tuvo que pagar y dejar los pecados Amén. allí y dejar las enfermedades, quitarle la autoridad a Satanás. Y después viene la resurrección de Jesús, que ahí, en ese momento, Él es levantado y sentado a la diestra de Dios Padre cuando Él ascende después. Pero eso lo vamos a tocar en otro tiempo porque es algo que tenemos que explicar bien para que las personas Amén. entiendan que la cabeza y el cuerpo siempre delante del corazón de Dios están juntos. Amén. La cabeza Jesús, el cuerpo tú, yo y ella y todo lo que conocemos a Así Cristo. es. Amén. Fuimos levantados, resucitados y sentados en lugares celestiales con autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo cuerpo. Yo quería leerle nada más que Isaías 53, 4 y 5 para toda persona que esté pasando por una enfermedad. Ciertamente, esa palabra es palabra de pacto, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién hirió a Jesús? Dios. Y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, su cuerpo era una llaga. No llagas, llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Wow, Y eso el es 10, poderoso. déjame leerle el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo hizo? Dios. Sujetándole a enfermedades. Esa palabra aparece en estas enfermedades. Él se llevó esa enfermedad que te está atacando a ti. Amén. Así es. No la recibas. Échala fuera. Toma autoridad y háblale a esa situación. Así ¿Tú es. querías decirle algo? Eso precisamente, que al Él llevarse toda enfermedad, es toda, el nombre que sea, nombre que esté o que no esté todavía, porque en otra parte de la palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que había maldición de pobreza,
maldición de enfermedades y maldición de la segunda muerte. Entonces, esa enfermedad que te está atacando, ya Jesús se la llevó. Ya la pagó. Ya Él la pagó. No te pertenece. No te pertenece. Acuérdate, tetelestai. Todo ha sido hecho perfecto. Se llevó todos tus pecados, todas tus enfermedades. No recibas ninguna enfermedad en tu cuerpo. Háblale a cualquier situación. Háblale a migrañas. Háblale a problemas de ataques, de enfermedades. No te quedes con ellas. Háblale. No permita que el diablo se quede con la última palabra. Así es. Porque él te habla a través, tu cuerpo te habla a través de la enfermedad. Tu cuerpo te dice, tengo dolor. Tú le dices, en el nombre de Jesús, dolor, fuera en el nombre de Jesús. Y también toda enfermedad generacional no te pertenece, No. porque ya tú eres una nueva criatura. Estás en otra familia. Estás en otra familia, estás en otro pacto. La sangre de Jesús compró tu cuerpo, lo redimió, lo santificó y ahora es de Él, porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo tuyo ya fue comprado con la sangre de Jesús. Amén. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen al Señor. Como el espíritu y el alma siempre están juntos, así que todo tu ser ha sido ya comprado por la sangre de Jesús. Amén. No permitas que el diablo te engañe. Jesús dijo que eres un mentiroso desde el principio. Así es. Y Él solo quiere que tú recibas esa enfermedad, que tú te quedes con ese problema. No lo permitas en tu vida. Si estás pasando por una enfermedad, un ataque de enfermedad, cuando oremos hoy, di que tú recibes esa sanidad, que la tienes. Amén. Y que has perdonado y que le das gracias a Dios. Él vino para eso, para redimirnos a nuestra posición original como hijos de Dios, sanos, prósperos, libres. Él vino a salvarnos del hueco que Adán nos había metido por el pecado. Así que al Él venir y redimirnos del pecado, nos redimió de todo mal, de toda enfermedad y de toda pobreza. Así que no recibas esa enfermedad. Pelea la buena batalla de fe, toma autoridad, usa la palabra y echa fuera esa enfermedad. Hay 3 testigos. Isaías es el primero, se lo leí. El segundo es Mateo, que dice, Amén, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo, Jesús mismo, así es, tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Amén. Y el tercer testigo es Pedro, primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida, una herida completa, el cuerpo de él, fuisteis sanado hace 2000 años atrás. Así que camina en salud divina y dale gracias a Dios, y no permita que ese dolor, que esa migraña se quede en tu cuerpo. Échalo fuera, tienes autoridad. Hemos hablado aquí mucho de la autoridad que tenemos, porque tienes que usarla. Así es. Te pertenece. Es la misma autoridad que le dio Dios a Jesús, Él se la dio a nosotros que somos su cuerpo, su iglesia. Amén. Gloria a Dios. El Señor me pone que las personas que estén pasando por ataques de cáncer en cualquier parte del cuerpo, maldigas ese cáncer de la raíz, como Jesús maldijo la higuera. Y ese cáncer se tiene que secar desde la raíz. Toda enfermedad tiene raíz, toda. Así que habla la palabra, maldice desde la raíz y cree en la palabra de Jesús. Gloria a Dios. Cree y recibirás. Mateo 3:10, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Amén. Señor, me pone en mi corazón Gloria que a si Dios. estás pasando por migrañas, dolores de cabeza muy fuerte, que le hables a ese nombre de migraña, y ahora esa migraña se va en el nombre poderoso de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, migraña eres un nombre. Dobla rodillas y vete de esas personas que están pasando por ese dolor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Declaramos Señor. sanidad
cualquier persona que esté siendo atacado en sus ojos. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Háblale a tus ojos, declara que son sanos y que la sanidad ha tomado lugar en ellos, que tu vista es sana. Amén. Y que todo lo que tiene que ver con tu ojo y con el funcionamiento de él es sano en el nombre de Jesús. Hay una escritura, Isaías 32:3. Mis ojos que ven no se oscurecen. Y otra en Mateo 13:16. Mis ojos son bendecidos porque ven y mis oídos son bendecidos porque oyen. Usa estas dos escrituras y háblale a esos ojos que se ajusten. Cataratas, las maldices. Todo lo que tiene que ver con problemas de los ojos, tienes que maldecirlo en el nombre de Jesús. Y tus ojos que ven no se oscurecen. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos enviado palabras. Hemos enviado palabras del Señor Dios. por estas áreas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Para que tú le hables. Pero cualquier dolor, cualquier otra enfermedad, sea artritis, sea lo que sea, háblale tú y dile que tiene que irse en el nombre de Jesús y lo maldice desde la raíz. Así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Así que, Tenemos que bueno, saber ya sabes lo que tienes que hacer. No vamos a orar. Hemos tomado autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo dolor en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Recíbelo. Di, yo lo creo. Yo lo recibo. Yo lo tengo. Yo te doy gracias, Señor, y yo perdono. Y ya lo tienes, aunque no lo veas, lo tienes. Empieza a darle gracias a Dios y alabar al Señor y vas a ver cómo eso se desaparece. Claro. Hay que apropiarnos de lo que ya Jesús hizo. Por ti y por mí. Así es. Sí, tenemos que apropiarnos porque el enemigo quiere engañar, pero ya tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Amén. Yo le quiero llevar a las personas a Cristo. Si hay personas que todavía no han recibido al Señor, tú puedes conocer de Jesús, pero hay que recibirlo porque el Espíritu Santo es un caballero. Así es. Si tú no le invitas, como dice en Revelación 3, Apocalipsis 3:20, que Jesús toca a tu corazón. Y si tú le abres la puerta, Él entra y cena contigo. Así es. La Escritura dice en Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que en el nombre de Jesús, Sí, Padre, te doy gracias por esta hora. Sí, mi Dios. Padre amado, gracias por las personas que están viendo, y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, repite esta oración después de mí. Gracias, Señor. Di, Padre Celestial, estoy aquí como pecador arrepentido. Pido misericordia. Te doy gracias, Señor, porque sé que me escuchas. Y digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús murió, se llevó todos mis pecados, que su sangre que derramó me limpia y me hace libre de todos mis pecados y de todo mi pasado. Gracias, Señor. Y ahora yo lo recibo en mi corazón, porque Él es mi Señor. Gracias, Él Señor. murió, Sí, mi Dios. Él resucitó y ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador Gracias. personal. Gracias, Señor, Sí, mi Dios. porque yo ahora nazco de nuevo, creo en ti y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te aconsejamos que leas el Evangelio de Juan. Empieza con el primer capítulo, poco a poco leyendo y pidiéndole al Espíritu Santo que ya entró en tu corazón. Amén. Si hiciste esta oración, entró por fe y Él te da revelación de esa palabra. Así es, amén. Así que bueno, gloria a Dios. Espero de que hayan recibido su sanidad, que fue enviada con autoridad y usted la ha recibido y le da gracias a Dios. Amén. Y ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Nos puede buscar en live stream en lamedicinadedios.com www.lamedicinadedios.com y también en YouTube. En YouTube, sí. Todas La las clases Medicina ya de están. Dios. Hay más de 50 clases grabadas. 56, 57 clases. Ahí puedes buscar
todo lo que necesites sobre la medicina de Dios y cómo se recibe de Dios. Amén. Y puedes usar estas mismas leyes espirituales para prosperidad o para la que tú necesites la misma ley espiritual. Así que nos despedimos, Señor. Claudia, de ellos. Estaremos la semana que viene otra vez aquí a las 8 de la noche. Muchas Feliz año bendiciones a todos, que tengan un año nuevo bendecido. Amén. El año 2017 es un año de bendición. Así es. Así que gloria a Dios. Gloria a Los Dios. dejamos con la palabra que dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasarán. Muchas bendiciones.